¿Está? Ahí Muy está. bien. Ahí me acaba de avisar que esta reunión está siendo grabada. ¿Sí? Perfecto. Bien, genial. Entonces, voy a tratar ahora de proyectar de manera tal de que lo podamos ver. Entonces, recuerden, dijimos que con la Dilatatio Imperi, Carlomagno había logrado ampliar los territorios que había recibido de su padre y había logrado resolver la cuestión de los lombardos. ¿Mm? Sí. Para eso, ¿qué había hecho? ¿Se acuerdan? No, profe, no me acuerdo. ¿No era que se Había, había casado con una muy bien, había derrotado a los chica lombarda? lombardos, exactamente, y se casa con una princesa lombarda y a partir de allí es rey de francos y lombardos. Muy bien. ¿Logran ver ahora la pantalla? Sí, profesor. Bien, perfecto. Entonces, vamos a hablar de los principios de la administración. ¿Mm? Ya tenemos a Carlomagno como rey de francos y lombardos, ya sabemos que extendió sus territorios y consolidó la conquista de su padre. Bien, a toda esa masa territorial había que gobernarla. ¿Mm? Había que gobernarla. Y para eso Carlomagno va a llevar adelante un sistema administrativo donde vamos a tener una administración que es central y una administración que es local. ¿Sí? ¿En qué consiste la administración central? La administración central van a ser todos aquellos cargos y oficinas de gobierno que se trasladan donde está el rey. ¿Qué significa que se trasladan? El otro día hablábamos de la corte itinerante. Es decir, no existía el concepto de capital. Claro, no había un... Carlomagno, no- ¿cómo? como que no había un lugar fijo como nosotros tenemos la capital de Buenos Aires. Este era donde estuviera el Exactamente. rey, era la Ahí capital. está la capital, ahí donde está la corte. Entonces, Bien, es una corte itinerante. Entonces, todas las oficinas y los cargos políticos que acompañaban al rey conformaban la administración central. Mientras tanto, la administración local iban a ser todos aquellos cargos que se desempeñan en las distintas regiones del imperio, lejos de donde estaba el rey, ¿sí? Las provincias, para ponerlo en un ejemplo concreto. Entonces, bueno, repetimos, en la Edad Media no existe el concepto de capital, ¿sí? Sino que la capital es donde está la autoridad máxima en ese momento específico. De todas maneras, Carlomagno le gustaba un lugar que se llama Aquisgrán, donde va a construir su palacio, pero era una corte itinerante, eso tenía de característica. bien. Bien, si es por vivir, como le dije recién, Carlos prefiere vivir en Aquisgrán. Aquí, Aquisgrán. aquí sí. Este es el palacio de Aquisgrán. ¿Mm? Este es el palacio de Aquisgrán. Es una reconstrucción, no queda todo, pero fíjense cómo él manda a construir cerca de un sitio termal que le venía bien para la salud, donde tenemos la capilla palatina, porque las habitaciones del rey dan a la capilla, la gran puerta, el palacio de audiencias, la sala del tesoro, aquí es donde trabajaban los ministros, los alojamientos del emperador. Es decir, era todo un espacio que a Carlomagno le encantaba. Aquí tenemos otra imagen de lo que es el Palacio de Aquisgrán hoy por dentro. Aquí hay algunas otras para que ustedes puedan tener la dimensión de lo que es ese palacio. ¿Mm? Lindo lugar donde fue a vivir, ¿eh? La verdad que sí. Aquí tenemos una Con razón imagen, le gustaba. una imagen de la época
en una miniatura de libro, y aquí tenemos cómo comienza a construirse el Palacio de Aquisgrán. ¿Dónde queda eso, profe? En Alemania. Hoy en Alemania. Bien, entonces vamos a ver en qué consistía la administración central. El primero de las oficinas o de los órganos del gobierno es el palacio. El palacio o palatium. Es la sede de la administración central. Es un centro formador, y esto es importante también, porque en el Palacio de Aquisgrán lo que va a hacer Carlomagno va a establecer una escuela, la famosa escuela palatina, en donde se le enseña latín, donde se enseña aritmética, donde se enseña filosofía. Alcuino, su sacerdote, su confesor, fue quien organizó, quien llevó adelante esta escuela palatina, en donde, fíjense la característica, ¿no? El Carlomagno creía que todo el pueblo debía ser educado, sin distinción de nobles o no nobles. Y de esos... está Milagros esperando, aguárdenme un segundo. Luego, los nobles seguían estudiando aritmética, filosofía, seguían estudiando ciencias políticas, cómo gobernar, mientras que las mujeres nobles se dedicaban a aprender algunas tareas de mujeres específicas de la época, que pueden ser, por ejemplo, a ver quién se le ocurre. No sé, cuidado de niños, aseo, limpieza. No. Bordado, música, escribir poesía, cosas que hacían las mujeres de la nobleza. Mientras que el resto de los plebeyos solo aprendían lo básico, que eran las letras y el latín, y luego aprendían oficios de plebeyos. Trabajar el campo, herrar un caballo, las mujeres limpieza, ser parturientas. Es decir, se les una primera parte donde se les enseñaba a todos igual y luego se les dividía de acuerdo a su estado. También era un centro de alojamiento de rehenes. Yo les comenté que Carlomagno utilizaba el sistema de aculturación. Es decir, le quitan la propia cultura a los que toman prisioneros y los transforman en francos. Por ejemplo, lo que hicieron con Grimoaldo de Benevento o con Sancho de Gascuña. Y es el espacio donde el rey vive junto a su familia. ¿Sí? Entonces, esa es la sede principal de la administración central, el palacio. A partir de ahí, hay en la administración central un montón de funcionarios que son los que llevan adelante el reino. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Genial. ¿Cuál va a ser el primero? Y el primero va a ser el rey. ¿Sí? El primero de esos funcionarios. ¿Por qué veo solo 1, 2? Bien. No los puedo ver cuando estoy proyectando. El rey, ¿sí? El rey es el primero de los funcionarios. Y este rey va a ser justamente Carlos. Es el motor central del Estado. Acá hay algo importante que tenemos que ver. No hay un presupuesto en el reino, porque a los funcionarios se le paga con un porcentaje de las rentas y las ganancias que entran al reino, ¿sí? Las obras públicas como caminos, por ejemplo, puentes, se financian con los usuarios mismos, aquellos que debían usarla. Y lo que resta del dinero es para Carlomagno. Es decir, Carlomagno no tenía un presupuesto. No es que Carlomagno cobraba un sueldo. Lo del reino era de él. Lo que se separaba era para los gastos y luego todo era de él. Un porcentaje se le daba a los condes, un porcentaje le entregaban los condes de los condados y la otra parte
lo que explotaba él de sus dominios. Es decir, no es que esto es personal de mis dominios y es mío y esto es del reino. No existía esa imagen. ¿Se logra entender? Algunos políticos hoy creen que lo mismo, ¿no? Que el Estado es de ellos y que todo es de ellos. Pero en este caso era un rey. Y todavía no existe la república. Entonces, ahí tenemos que se da una idea, y esto nos va a llevar luego al absolutismo. Esto en el absolutismo se va a concentrar mucho más. Pero bueno, empieza con esta idea de que lo público y lo del reino es lo mismo. Lo mío como rey es todo. No existe lo privado y lo del reino. ¿Se entiende esta idea? Sí, profe, Bien. se entiende. Luego, junto con Carlos, junto con Carlomagno, junto con el rey, estaba la corte. La corte. Y ahí teníamos, por ejemplo, el senescal, que era el que hacía que al palacio no le falte nada, el copero o jefe de escanciadores. ¿A qué le suena copero o escanciador? Ni idea. Copetín. Comida. Escanciador, escabio, ¿a qué le suena? Ah, bien, bien. Proveedor de El vino. copero, claro, era que no le faltaba Sí, nada Ah, al rey. El condestable, que era importantísimo porque era el conde del establo, el que tenía que tener bien a los caballos con los que se movía el rey y la corte. Todos estos, volvemos a lo mismo, se mezcla lo privado con lo público. Se mezcla porque vivían en el palacio, porque recibían un sueldo, pero no es que compraban el almuerzo con su sueldo. Ni tampoco era un sueldo, era un porcentaje de las ganancias del reino. Por lo tanto, se mezclan todas las funciones. Se mezcla lo público y lo privado. Bueno, esta confusión viene desde los tiempos merovingios. ¿Cuál es el problema de esto? Que el condestable dejaba de trabajar como condestable y moría. O sea, no tenía ahorros, no tenía casa, no tenía nada que fuera privado, ni maneras de conseguir algún sustento. Entonces, eso es lo que se complica de esta mezcla de funciones. Entonces tenemos senescal, copero, condestable. Seguimos. Aparece la cámara, que está al cargo del camarero, que era el que custodia los bienes personales del rey y los del Estado. ¿Cuáles eran esos bienes del rey y del Estado? Las especies en moneda, el oro, las joyas. Estos son principalmente los tesoros o los recursos con los que contaba el rey. todo lo que es material físico, por decirlo así, del rey. Exactamente. Exactamente. Eso va a constituir el tesoro. Los cobros de aduana, los cobros que le cobraba a los condes. El comercio empieza a decaer durante la época de Carlomagno, producto de gran cantidad de ladrones en los caminos. Entonces el comercio empieza a mermar, pero sin embargo todavía era una fuente de riqueza importante. Por ejemplo, cuando hablamos de joyas, podemos ver esta tapa del libro, la alcanzan a ver allí a la derecha, que está toda hecha de zafiros y rubíes, con unas placas de oro. Sí. Ese libro es un libro manuscrito, está escrito en latín, es un evangelario, ¿sí? Por ejemplo, también lo que era la orfebrería, ahí tenemos una pieza de un collar, de un colgante. Todo eso era parte del tesoro del rey, ¿sí? Las monedas, como vemos acá. Y entonces, este cargo, el del camarero, era muy importante, porque aconseja al rey, juzga, da limosna, va en misiones especiales. Era el ministro de Economía, por ponerle un término moderno. Claro. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí.
Bien, Sí, profe. genial. Sí. Seguimos con estas oficinas especializadas. Fíjense que teníamos anteriormente, bueno, los cargos unipersonales, senescal, copero y condestable, y luego las oficinas especializadas. La Cámara primero, y ahora aparece la capilla. ¿Mm? La capilla es otra de las oficinas especializadas, que es la que está a cargo del archicapellán y de los capellanes. ¿Mm? La capilla era muy importante. Recuerden que el cristianismo es clave y es fundamental en toda la Edad Media. Entonces, tenemos, por ejemplo, archicapellanes famosos durante el gobierno de Carlomagno. Fue Fulrad, abad de San Dionisio, fue Hildebrando, que era obispo de Colonia, o fue Ángel Ram, que era obispo de Metz. Esos fueron importantes archicapellanes durante el gobierno de Carlomagno. ¿Y de dónde viene la palabra capilla? Capilla de capela, capela es el oratorio real, y capela viene de capa. De capa. ¿De capa por qué? Porque desde el siglo VII los reyes hacían sus juramentos sobre la capa de San Martín de Tours. ¿Recuerdan que hablamos el otro día de San Martín de Tours? San Martín de Tours había sido quien acompañó a Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, en la defensa de la cristiandad en contra de los musulmanes que habían atacado los Pirineos y habían ingresado a Francia, y entonces en la batalla de Leipzig, en el 721, fueron derrotados y expulsados de Francia. Y se quedaron durante 8 siglos en España. Entonces, a partir de ahí, Martín de Tours fue nombrado santo, San Martín de Tours, y la capa de él fue resguardada por Carlos Martel y se convirtió en una reliquia en la que se hacía el juramento de los reyes. Muy bien. Y también hablábamos, ¿se acuerdan de que, como una anécdota, de que San Martín de Tours resultó siendo el patrono de la ciudad de Buenos Aires? Sí. Bien. ¿Quién era el archicapellán? Era el consejero espiritual del rey. Así como el camarero era el consejero de finanzas, el consejero, confesor del rey era el archicapellán. Otros sacerdotes que trabajaban con ellos se los llamaba capellanes. Palabra que sigue hasta hoy. A un párroco se le puede decir tranquilamente capellán. Aquel que está cuidando una capilla es un capellán. ¿Sí? Bien. Seguimos con las oficinas especializadas y vamos a la tercera, que es la Cancillería. La Cancillería, que estaba dirigida por el canciller. Siempre es un sacerdote. Siempre es un sacerdote. ¿Sí? ¿Y por qué ustedes es me un dirán, sacerdote? ¿por qué es un sacerdote? Ajá, Bien. exactamente. Por la necesidad del dominio del latín y de la formación cultural. Recuerden que los francos siguen siendo bárbaros, por más cristianizados, por más romanizados que estén, no es una cultura demasiado culta, no es un pueblo demasiado culto, y el latín recuerden que lo usaba poco y nada. De hecho, Carlomagno quiso aprender latín y enseñaba latín en la escuela palatina justamente para no depender de los sacerdotes, sino él también entender qué es lo que pasa. El latín se convirtió en la lengua unificadora de Europa y en la lengua de las relaciones internacionales. Justamente un canciller es el que se ocupa de la documentación del reino con los otros reinos. Es más o menos lo que hace un canciller hoy, que se encarga de las relaciones internacionales. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo hablaba un franco con un visigodo? Y por medio del latín. ¿Y quiénes sabían latín? Y los sacerdotes. Entonces, había que, sí o sí, el canciller ser un sacerdote. Los ayudaban los notarios,
Y estos mismos, que eran sacerdotes también, y a veces eran los mismos que trabajaban en la capilla, que eran los capellanes, también se dedicaban al ejercicio de ser notarios del canciller. Bien. Muy bien. Seguimos con la otra, que era la Cancillería Judicial, el cuarto punto. Y la Cancillería Judicial iba a estar atendida por un cargo unipersonal, que no lo nombramos al principio, que lo agregamos acá, que es el Conde de Palacio. El Conde de Palacio va a ayudar al rey a administrar la justicia, lo reemplaza cuando el rey está ausente en el tribunal, y expide documentos con un sello especial, ¿sí? Un sello que le otorgaba fuerza de ley a ese documento que expedía el conde de Palacio, ¿sí? Como si Bien. fuera un primer ministro o un vicepresidente, más o menos, por decirlo así. Un presidente de la corte. Claro. Entonces, podía hacer juicio si el rey estaba ausente y administraba justicia en el caso de algún litigio o en el caso de tener que condenar a alguien. Los documentos que él expedía eran todos relacionados con problemas judiciales, ¿sí? Por eso se llama la Cancillería Judicial. Bien. ¿Estos podían declarar la guerra si querían o solamente el rey No. podía decir estoy en guerra? No, eso solo el rey. Solo el rey, y vamos a ver de qué manera lo hacía. Bien. Bueno. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Porque ¿Sí? terminamos con la administración central. Sí. Ahora Sí, pasamos, genial, pasamos a la administración local. Y la administración local, les pido, si se corta, nos volvemos a conectar, ¿sí? Bueno. La administración local, bien, genial. La administración local iba a estar dirigida, guiada, por el conde. Es decir, Carlomagno lo que hace es dividir el territorio en un montón de condados, que también recibe en latín la palabra de comitatus o pagus, el pago chico. Es decir, eran como provincias. Entonces, esa gran cantidad de condados iban a estar gobernados por un comes, que se traduce al castellano como conde. ¿Sí? Ese conde iba a ser elegido por el rey, por lo general era un noble franco, y había sido educado en la corte, es decir, que conocía a la idea de Carlomagno y conocía la cultura de los francos, ¿sí? Esta idea de dividir territorialmente difiere de la idea romana de provincia, porque son territorios más chicos, y sí tiene de Roma el tema de la diócesis, que digamos que eso toma la iglesia de Roma y un poco se mezclan entre los condados y las diócesis la división territorial de Carlomagno. Pero es un antecedente que él toma de los lombardos principalmente. Bien. Muy bien. La cantidad fueron varios centenares. Es mucha cantidad de condados los que hubo en los dominios carolingios. ¿Y qué hacía un conde? ¿Cuál era su tarea? ¿Cuál era su gobierno? Primero, que representan al rey en ese condado. ¿Sí? Condado de Vistaflores. Publica y vela por el cumplimiento de las leyes. Recauda los impuestos. Cuida el orden y administra justicia. Él mismo es el juez. Recibe el juramento de fidelidad de los súbditos del rey. Un juramento que va a evolucionar luego en el feudalismo, pero que ya venía existiendo en los germanos hacía mucho tiempo. Entonces,
fíjense que las funciones de los condes eran muchas, ¿sí? Eran muchas. Ahora, ¿cómo hacía el conde para ser nombrado? Bueno, lo nombraba el rey. Y así como el rey lo nombraba, ¿qué podía hacer el rey también? Destituirlos, por decirlo así. Exactamente, Sacarlos. ¿sí? Podía ser removido cuando el rey lo decide, podía ser por faltas del conde, porque pone en peligro los bienes personales del rey. El conde además puede adquirir bienes en el condado, cosa que no podía hacer el rey ni los funcionarios de la administración central. Se vuelve hereditario el condado, eh, y en algún caso especial, se daba que el rey nombraba como conde a la misma persona de varios condados. ¿Mm? De varios condados. Eso después va a generar uniones y va a generar vizcondes y va a ser todo un proceso que se va a ir dando luego. Pero era atribución del rey poder nombrar a un mismo conde en varios condados. Y Bien. cuando hablamos de adquirir bienes, hablamos de la remuneración. Es decir, estos funcionarios sí recibían una remuneración. ¿Mm? Una remuneración que viene a ser algo así como un sueldo. ¿Mm? ¿Sí? Vieron que es una palabra que se usa hasta el día de hoy. Ujú. Teníamos el porciento de lo recaudado en justicia, el porcentaje de lo recaudado en impuestos, las rentas que le daban sus tierras y las rentas que pagaban las abadías, que eran concedidas por el rey al condado. ¿Mm? Entonces todo eso generaba una remuneración para el conde, que en ese momento se lo conocía como honores. ¿Mm? El conde recibía los honores. ¿Y a qué le suena la palabra honores, que tiene que ver con remuneración o sueldo? Me hace los honores. Los honorarios. Muy bien, los honorarios, ¿sí? Los honorarios. Los honorarios tienen que ver un poco con una función más particular, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un conde? No era un funcionario público. Yo cobro un sueldo, no cobro honorarios. Pero yo puedo poner honorarios si doy un curso, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, bueno, esa es de donde surge este término. Y fíjense cómo la idea de que esta persona trabajaba para el rey y recibía honores por su trabajo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Lo entienden bien? Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero Sí. son muy Sí, profe. geniales. Sí, sí. Es que yo digo sí, Son pero tengo el micrófono apagado, entonces, bien. no sé. Ahora, Profe, le hago un ratito que sí, María me había dicho que no iba a poder entrar a la clase porque tenía que hacer unas cosas, me olvidé avisarle, María Silva. bueno, dale, buenísimo. Bien, ahora, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo hacía Carlomagno para cientos de condados tener idea de qué es lo que hacían, de cómo iban, de cómo administraban, de cómo llevaban adelante las políticas y las leyes del rey? Había que controlar, había que controlar. Y la manera de control que encontró Carlomagno eran unas inspecciones mandadas por la administración central. Eran las inspecciones de los llamados missi dominici. De los llamados missi dominici. Vamos a dejar de compartir un momento acá. Ustedes me siguen viendo, ¿no? Yo la verdad que me pierdo Sí. entre Sí. las dos pantallas. Pero, Sí, profe. no, ustedes son muy geniales. Yo quiero compartir ahora esto. Uy, perdón. Fine. Muy bien. Es como si tuviéramos el pizarrón, ¿sí? Missi dominici. ¿Sí? Los missi dominici
¿Quiénes eran estos Misi Dominici? ¿Qué significa Misi Dominici? Misi viene de misio, muy bien, de misión, que es enviado, ¿sí? La misio es un envío. La misio es un envío. Es decir, por eso los misioneros eran enviados, ¿sí? La misi es un envío. Un enviado es la misi. Y Dominici viene de domino, ¿sí? ¿Y qué es domino? En latín domino es señor, ¿sí? Estamos en una clase de Open Latín. Perdón que lo interrumpa, profe, dejo de grabar. Diga. Desconectémonos, nos volvemos a conectar porque ya quedan segundos. Sí. Bueno, muy bien.